Son las 8:35 y sabemos que la lucha contra el cambio climático sigue en muchos frentes, pero el enemigo, que no solo es la contaminación, y hay que decirlo, nuestra pésima costumbre de consumir cosas que no necesitamos, de las que somos responsables todos, claro, ¿no? Porque hemos entrado, no sé, Fernando, hemos entrado a una economía de consumo absolutamente irracional, que hay que decirlo, de la que no nos libramos nadie, ¿eh? Ninguno de nosotros. Y además, ¿cuántos libros compras que no vas a leer? Lo menos culpable. Culpable, yo culpable de toda culpabilidad, ¿no? Lo que sí hacemos es usar cada vez más el automóvil, consumir cada vez más combustibles fósiles y, en consecuencia, producir más gases que hacen daño a la atmósfera. Porque además me parece que se ha abaratado el consumo en algún sentido por las producciones masivas, ¿no es cierto? Y hemos comentado cuántas veces cosas como que la gaseosa era un elemento raro en casa de fin de semana, ¿no? Ahora diario. Ahora existe este no fast food, sino fast clothes, o sea, la ropa, ¿no? La ropa rápida. Las chicas usan una ropa y la botan a la basura. México, que está viviendo la peor epidemia mundial de obesidad asociada a las gaseosas, le acaba de meter un tremendo impuesto al consumo de gaseosas. Y la ciudad de Nueva York llevó un arreglo con Bloomberg para evitar lo que llamaban el supersizing, ¿no? La idea es que por un centavo más ya te daban un litro entero. Las proporciones que se consumen hoy en día. Están habiendo reacciones, felizmente, ¿no? Otro aspecto importantísimo de la lucha contra el cambio climático son obviamente las industrias extractivas. ¿Qué le quitamos al planeta? ¿Qué le sacamos para nuestro uso? ¿De qué manera lo hacemos? Y esto no necesariamente tiene que ser malo si es que se hace de manera consciente, pero no ha sido la línea que hemos seguido como humanos desde que estamos en este planeta. El sociólogo Carlos Monge, consultor de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, con nosotros para hablar de este importantísimo tema. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Avanzamos, retrocedemos. Hay algo raro que pasa, Carlos, que no sé si solo pasa en el ámbito del cambio climático. Creo que si lo vemos en otras perspectivas, el patrón parece ser el mismo. Empiezan a perder peso las autoridades, los representantes oficiales, los que siempre han llevado la voz cantante de la solución de los problemas, y de pronto una niña de 16 años te mueve todo el planeta. Lo estamos viendo en Chile, por ejemplo, que se inició una protesta de las mujeres contra la violencia y se desperdigó por todo el planeta. Hay como un movimiento social desbordado que no encuentra canales de representación o de que alguien acoja lo que están pidiendo. ¿Te parece que hay algo de eso también en la lucha contra el cambio climático? ¿Una suerte de divorcio entre las medidas y las necesidades de la población? Sí, hay una creciente sensación de que quienes tienen la responsabilidad formal de actuar no dan la talla, ¿no? De acuerdo. Los datos de la ciencia son cada vez más brutales y preocupantes, ¿no? El último dato es que incluso si todos los países cumplen con todos sus compromisos de mitigación, de bajar la emisión de gases de efecto invernadero, incluso vamos a llegar a 3.2 grados de calentamiento por encima de lo que era pre-revolución industrial, que se considera que es la línea de base a partir de la cual se hacen todos los cálculos, ¿no? Entonces estamos en la COP25 y la distancia entre lo que la ciencia te está diciendo, ¿no?, que es la gravedad del problema, y lo que en verdad se está haciendo, y aún considerando, porque la asunción es que todos los gobiernos están cumpliendo con todos sus compromisos, lo cual ya es un supuesto fuerte, ¿no? Pero aún en ese supuesto estamos cada vez más lejos de la meta de París, que fue 2 grados de calentamiento. Como máximo. Como máximo, y después la meta que han dicho los científicos diciendo que incluso 2 grados es demasiado y que debiéramos mantenernos con el 1.5 como límite. Entonces, claro, la percepción de esta distancia creciente entre lo que se necesita y lo que hacen los gobiernos lleva a que actores privados, porque también hay sectores empresariales, ¿no es cierto?, pero muchos actores ciudadanos o sociales tomen la batuta y comiencen a actuar por su cuenta para generar presión. Ahora, hay también sectores
digamos, comerciales, industriales, en los que no quieren la lucha contra el cambio climático, ¿no es cierto? Es también una guerra entre los que ofrecen un tipo de economía más verde, los que ofrecen un tipo de economía menos verde. Hay mucho dinero invertido en el negocio petrolero, ¿no? Así es, y hay mucho dinero también invertido en las energías alternativas, ¿no? Por eso es una batalla también de intereses empresariales, pero en algunos países, algunos son mucho más poderosos que otros. Uno lo ve en la campaña de Estados Unidos, ¿no? Así es. Es claro que el American Oil Institute, que es el gran gremio y el gran lobby petrolero que ha financiado íntegramente muchas de las campañas republicanas, está detrás de la actitud de Donald Trump de salirse de la COP, y es claro cuando uno ve en el discurso de Bernie Sanders y de Elizabeth Warren, y ahora comienza Joe Biden también a incorporarlo porque se da cuenta de lo que está en juego, que hay una mirada estratégica y una asociación entre clase política e inversionistas en energías limpias, ¿no? Precisemos, sin embargo, que la industria petrolera invierte mucho de ese dinero que usted menciona en reducir la nocividad de sus productos y en preparar el futuro post-petróleo. Ahora, quería, sin embargo, si me permite... Eso me gustaría que Carlos refrende o critique. ¿Es verdad eso? Ambas cosas son... Porque solo cómo se maneja el precio del petróleo ya me parece poco transparente. Hay ¿no? acuerdos internacionales empresariales, por ejemplo, para bajar de manera importante lo que se llama el venteo, la quema de gases sobrantes que son súper contaminantes. Eso es un acuerdo empresarial. La IPIECA, ¿no es cierto?, lo promueve a nivel mundial. Y por otro lado, muchas de las grandes empresas petroleras, y creo que British Petroleum es la que lidera en esto, están ya invirtiendo también en energías limpias porque saben que ese es el futuro. Pero en el corto plazo lo que quieren es poner en valor las reservas en las cuales ya invirtieron. O sea, quemar su petróleo. En el corto plazo quieren producir todo lo que puedan y ganar toda la plata que puedan y el problema es que ese corto plazo va contra lo que la ciencia está diciendo. Quería preguntarle sobre América Latina, porque usted trabaja en una red sobre energías, industrias extractivas en América Latina. Y basándose en estudios de la CEPAL, ustedes han hecho un cálculo de lo que cuesta al PBI en América Latina, quisiéramos conocer en el caso peruano, el calentamiento global. Es decir, ¿cómo se traduce eso a un daño económico en nuestras economías? Y la otra pregunta, en relación a eso, han calculado también cuánto habría que invertir para mitigar los efectos del calentamiento global. Y quisiéramos tener datos en el Perú, si el presupuesto ha sido atribuido y para qué sectores específicos. Tengo el dato más general, son cálculos de la CEPAL. Sí. Estamos tomando cálculos de CEPAL, no son cálculos nuestros. El dato más general es que el costo del calentamiento global está entre 1.5 y 4 puntos del PBI, más o menos por ahí, no son cálculos muy precisos, ¿no? Porque el calentamiento global comienza a afectar los procesos productivos, ¿no? El mar se calienta a 1 grado y se acidifica un poco porque el mar absorbe mucho del carbono de la atmósfera y la anchoveta se va. Y eso va a afectar, por ejemplo, la pesca, ¿no? Procesos de desertificación en la Amazonía, procesos de aceleración, ¿no? Y carácter extremo de lo que se llaman incidentes climáticos, sequías, lluvias, ¿no? Afectan todos los procesos productivos. Entonces, el cálculo es que eso va a costar ya una parte importante del PBI en América Latina, ¿no? El cálculo es que el costo de adaptación, que el costo que esto va a tener para América Latina, por ejemplo, en términos de la inversión que se necesita para la reconstrucción de infraestructura que es dañada por estos eventos climáticos extremos, el Niño, por ejemplo, es como de 100.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y frente a eso la CEPAL ofrece un contracálculo. Dice, pero si inviertes entre 10.000 y 30.000, o entre 20.000 y 30.000, ¿no es cierto?, puedes prevenir, puedes ayudar a que la gente se prepare, puedes adaptar la infraestructura, ¿no? Entonces la CEPAL lo que está diciendo es, a nivel general, es un buen negocio invertir en prevención y en adaptación, ¿no? Que no hacer nada y luego esperar a gastar en reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos esos datos que obligan a pensar, ¿no? En el caso peruano, los datos no son muy precisos. La CEPAL hace cálculos más generales, debe estar en el rango del 2% del PBI. O sea que perdemos... Por no hacer nada. 4.000 millones de dólares al año, sí, por no hacer nada. Por no hacer nada, y que si gastásemos la quinta parte de eso, ¿no?, en adaptarnos, en prevenir, podríamos ahorrarnos, digamos. ¿Y habría que invertir esa quinta parte, es decir, 800 millones de dólares? En términos de prevención, hay dos conceptos, ¿no? Uno es prevención, ¿no? Entonces, por ejemplo,
preparar la infraestructura para la eventualidad de ciclos fuertes de lluvias. Hoy día sabemos que los fenómenos del Niño se aceleran. Antes eran infrecuentes, extraordinarios, se están convirtiendo casi en ordinarios y entonces uno ya sabe que Guaycoloro, por esa torrentera va a bajar agua y entonces lo que tienes que hacer de una vez es tener un puente más ancho para que soporte el paso de ese agua, tienes que reubicar de manera definitiva y ser muy estricto en impedir que esa zona se urbanice, porque es lo que ocurre todo el tiempo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente puedes hablar de esto de todos los valles de la costa, que son una especie de gran Guaycoloro cada vez que hay un fenómeno del Niño. O, por ejemplo, con prevención podrías haber trabajado con todo el sector cafetalero, políticas de prevención, ¿no? O de qué hacer frente al fenómeno de la roya amarilla, ¿no? Esta infección que casi mata la exportación de café durante un par de años, que fue gravísima, ¿no? Y que resulta del calentamiento global, porque son los cambios en la temperatura de la tierra, y en fin, y hay técnicas y maneras de prevenir estas cosas, que salen más baratas, ¿no? Que luego asumir el costo de perder toda la cosecha del café un par de años. Eso es por el lado de prevención y adaptación. La otra gran pregunta que está flotando en América Latina es ¿qué hacemos para bajar nosotros nuestra contribución? Y ahí hay respuestas... Los gases, sí, claro. Ahí hay respuestas más fáciles y más difíciles, ¿no? Mira, en América Latina los dos grandes sectores que contribuyen con gases de efecto invernadero son la deforestación y el cambio de uso de suelo. Es mucho más difícil de controlar, pero lo que no debieras hacer, como lamentablemente han hecho en Brasil, es alentarlo, ¿no es cierto? Así es. Y el segundo sector, que yo creo que sería más fácil de tratar, aunque requiere voluntad política, es la quema de energía fósil en el transporte. Entonces, en términos concretos, reformar el transporte de Lima. Tienes que ir a transporte masivo y tienes que hacerlo en el mínimo con gas, que es la gran energía de transición. Sigue siendo fósil, pero no ensucia tanto. Y si es posible, como ya habían apostado en Chile, electrificar todo el sistema de transporte público. Me parece que esas son cosas concretas que se pueden hacer. Acá se han dado unos pasitos, hay que dar un gran salto, pero hay que hacerlo. Y pues, Manuel hablaba de la responsabilidad de los gobiernos locales. Bueno, la Municipalidad de Lima tiene una enorme responsabilidad en este tema. Así es. Y no puede ser que seamos un país que ha crecido a los niveles que ha crecido, que han sido importantísimos en los últimos años, y no seamos capaces de manejar nuestra basura. Nuestra basura no tiene cómo ser procesada, y que no seamos capaces de evitar que las aguas servidas lleguen sin tratamiento a lagunas, ríos y mares. No, nosotros no nos tenemos que poner metas muy altas, cosas tan simples como manejar nuestra cochinada, es algo que todavía no podemos como país y queremos formar parte no del explicas el metropolitano, digamos, ¿cuál es la enorme dificultad de hacer lo mismo en la Brasil, en la Salaberry, en la Canadá, en Langamos? ¿Es tan difícil? Pensar en el ciudadano y en darle calidad de vida, ¿no? Que tiene que ver justamente con el cuidado del medio ambiente también. Muchísimas gracias, Carlos Monge. En realidad interesantísima la conversación sobre el clima, la cumbre que se realiza en Madrid y sobre los retos que tienen los países para mejorar nuestra vida en el planeta. Vamos a una pausa, escuchamos titulares, regresamos.